El otoño de 1888 fue uno en la historia de Inglaterra que nunca será olvidado. Tal vez hayas visto documentarios o videos en YouTube al respecto, pues se considera uno de los primeros casos que involucran a un asesino en serie. Fue presentado en los medios como Jack el Destripador, la persona infame y tenebrosa que aterrorizó el East End en Londres. Pero, ¿por qué es interesante continuar hablando y debatiendo al respecto? Bueno, no es como si Jack el Destripador hubiera desaparecido, como dice la mayoría de los historiadores. El Destripador, como consecuencia, sigue caminando por las calles de Londres y las calles de otras tantas ciudades. Aproximadamente 137 mujeres en todo el mundo son asesinadas todos los días. E incluso, aunque este caso se refiere a lo que podríamos considerar un feminicidio, las personas que matan van tras diferentes géneros y agéneros. Jack el Destripador todavía existe en nuestra sociedad, pero no como un único individuo, sino como un mal que ha de convertirse en un verdadero problema. Regresemos en la historia. Lo que se considera el primer asesinato de Jack el Destripador ocurrió el 31 de agosto de 1888. El cuerpo de Mary Ann Nichols fue descubierto a las 3 a.m., entre el laberinto como callejones, con una mínima iluminación. Sus ojos bien abiertos y una herida fatal en su garganta. El Dr. Llewellyn, que llegó al lugar, notó que debido a que sus piernas aún se encontraban calientes, dijo que el asesinato debió haber ocurrido pero solo 1 hora antes de su llegada. Después fue llevada al depósito de cadáveres, al anfiteatro. Descubrieron una herida en su abdomen. La policía comenzó rápidamente a culpar a las pandillas locales, afirmando que tienden a cometer esos horribles crímenes para asustar o chantajear a los lugareños. Trágicamente, solo unos días después, Annie Chapman fue descubierta muerta el 8 de septiembre. Y al igual que Mary Ann, su cuerpo se encontraba mutilado. En un patio trasero, sola y solo rodeada de sus artículos personales, los cuales eran 2 pastillas, un sobre rasgado, un trozo de muselina o tela y su peine. Muchos discuten la profesión de las mujeres. Lo cierto es que si se dedicaban a lo que se conoce como la profesión más antigua, o si eran simples mendigos, cualquier mujer que no tuviera marido a su lado, viviera sola en esa zona empobrecida, sin trabajo fijo o en situación comprometedora, era considerada injustamente una trabajadora sexual y por lo tanto, en peligro. Ahí concluyó la policía y, como coinciden muchos historiadores, las mujeres eran prostitutas. Y el loco de las calles iba tras de ellas. Luego vino lo que se conoce como el doble evento, donde el destripador acalló a 2 mujeres en la misma noche, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Liz Stride, una mujer nacida en Suecia con una gran experiencia en el servicio doméstico, y Catherine Eddowes, una mujer trabajadora y madre de familia, con una desventaja que sufrieron muchos victorianos de esa época: era analfabeta. El hombre, o quien fuera Jack el Destripador, ciertamente seguía un patrón para seleccionar a sus víctimas y no era precisamente su ocupación, sino seguía las que eran fáciles de atrapar, las destituidas, simplemente mujeres que le eran fácil dañar. Esta vez el destripador hirió a las víctimas, especialmente a la pobre Catherine, de la manera más baja posible. Como describió un vigilante nocturno después de ver el cuerpo, aquí hay otra mujer despedazada. Su rostro, lo que se dice es nuestra posesión más importante, su identidad, su órgano de la emoción, gravemente herido. Varias semanas después de la tragedia, el asesino golpeó de nuevo, y esta vez no fue en las calles, sino en el alojamiento de otra mujer. Esta vez una mujer más joven. Jack el Destripador se tomó su tiempo para demostrar que podía hacer mucho más que matar, sino crear la sensación de que un demonio había escapado del infierno y podía venir por ti en cualquier momento, abrir la puerta y entrar a tu morada. La una vez animada Mary Kelly se había convertido en una de las primeras mujeres asesinadas, si no es que la primera en ser fotografiada en la escena del crimen.
Todos estos casos a sangre fría del Destripador caen en una extraña categoría de entretenimiento o placer culposo, y nosotros como sociedad, y sí, me incluyo, caemos en un extraño interés por los asesinatos en serie. Pero debemos entender que las víctimas eran personas como nosotros. Por lo tanto, como sociedad, no debemos de reducir los crímenes a explicaciones simplistas de los medios de comunicación. Sí, algunas de las 5 víctimas pudieron haber sido mujeres caídas victorianas, como la cultura popular tiende a representarlas, pero también eran esposas, hijas, amigas y hermanas. Cuando neutralizamos los crímenes cometidos por su asesino como algo de mero entretenimiento, leyendo y relatando a los asesinos en serie como algo de pura naturaleza demoníaca, irreal o incluso sobrenatural, sin comprender que también eran humanos como sus víctimas, entonces idolatramos y normalizamos este tipo de comportamiento. Como dice el Dr. Bond de Psychology Today, esto estiliza las imágenes de los asesinos en serie en los medios de comunicación y entretenimiento, permitiendo al público adentrarse en el mundo de lo macabro y siniestro. Nuevamente reitero, es importante no olvidar hechos horribles como lo que sucedió en 1888 en Whitechapel, pero hay que estudiarlo como un hecho en la historia que podemos aprender sobre eso, sobre hechos que sucedieron y continúan sucediendo en nuestra sociedad, una sociedad que a veces se suma al entorno donde estos tipos de asesinos se crean y donde se cometen estos tipos de asesinatos. La mayoría de los investigadores han llegado a la conclusión de que la falta de empatía convierte a un asesino en serie, y leer sobre estos delitos y aprender a tener empatía hacia las víctimas es lo mejor que tenemos a nuestra disposición para tener un espacio más saludable donde vivir y convivir. Si les interesa los casos de Jack el Destripador, recomiendo leer mucho el libro The Five, las 5, de Hallie Rubenhold. Es un libro genial donde nos cuenta la historia de las víctimas del Destripador más allá de su noche de asesinato. Una gran investigación sobre la vida de todas aquellas mujeres que Jack el Destripador asesinó. Las 5 mujeres que el mundo y los medios de comunicación olvidaron tratar con amabilidad, incluso mucho después de su muerte.